Antes de entrar en lo que sería propiamente el tema del producto EcoSim, me gustaría echarle un vistazo, recordaros un poco cómo está ahora mismo a nivel de legislación europea la situación del BIM, ¿no? De hecho, ya en la Unión Europea ya hay una directiva del 15 de enero de 2014 que, digamos que recomienda que todos los contratos o concursos de obra pública se presenten mediante, digamos, proyectos creados con herramientas BIM, ¿no? Utilizando herramientas de modelado de información del edificio. Esto, que si bien hay algunos países que van más avanzados que otros, quizá el país más avanzado en esta normativa es el Reino Unido, que ya tiene una norma específica, que es la BS 1192 de 2007, en el que ya va a ser obligatorio a partir del año que viene, cualquier proyecto de obra pública, hacerlo y presentarlo con alguna plataforma BIM. Otros países, como pueden ser Dinamarca, Finlandia, Noruega y Holanda, se requiere también el uso de herramientas de modelado 3D en proyectos de obra pública y que se presenten en formato IFC. Francia y Alemania, no existe en estos países una legislación ya definida, pero aconsejan el uso de BIM en proyectos públicos, y en el resto de Europa, pues de momento tenemos que adaptarnos a la directiva europea, que aconseja el uso del BIM a partir de 2016, pero que será obligatorio para todos los Estados miembros en 2020. Por tanto, los que no estáis metidos en esta tecnología, pues bueno, pues habrá que irse poniendo, porque en 2020 cualquier proyecto presentado en obra pública es obligatorio el uso de sistemas BIM. Bueno, ¿qué es un poco EcoSim Building Designer? Veremos un poco qué es el producto en sí, quién necesita de EcoSim Building Designer, y veremos las funcionalidades clave de EcoSim Building Designer, sobre todo respecto a otras plataformas como pueden ser Revit, Archicad o Allplan. Bueno, podemos empezar con una imagen de un edificio. Es una imagen exterior de un edificio, obviamente diseñado y renderizado con EcoSim Building Designer. Pero bueno, sabemos que un edificio no es solo el aspecto exterior que puede tener, sino también lo que hay dentro, cómo está construido, qué estructura tiene. Por tanto, intervienen diferentes disciplinas y también todo lo que es el encaje de, como podemos ver en la imagen, de lo que es elementos arquitectónicos, elementos estructurales, elementos de instalaciones, que tienen que convivir, tienen que compartir espacio en un entorno multidisciplinario, que es un poco lo que es EcoSim Building Designer. Veréis que realmente es una plataforma en la que vamos a integrar las tres disciplinas más importantes que puedan intervenir en el diseño y desarrollo de un proyecto de edificación, como puede ser la arquitectura, las estructuras y las instalaciones. El interfaz que tiene a EcoSim Building Designer no difiere mucho de otros. Bueno, este es un poco el aspecto que tiene. Podemos organizar la interfaz del programa con diferentes ventanas de trabajo. Podemos tener diferentes vistas de plantas, de isométricas, de vistas renderizadas. A mano izquierda tenemos las paletas de herramientas donde vamos a utilizar para las diferentes disciplinas todo el desarrollo del proyecto. Si estamos trabajando en cualquier otra disciplina, pues simplemente utilizaremos las herramientas necesarias para trabajar en aquella disciplina. Hoy no hablaremos extensivamente de cómo es la arquitectura en sí del programa, pero ya os avanzo que los que conozcáis MicroStation y estéis habituados a trabajar con archivos de GN, a EcoSim veréis que trabaja de una forma muy similar a lo que se llama de un trabajo federado, especialmente pensado
para trabajos colaborativos, en el que podamos intervenir diferentes usuarios, agentes, participantes de un proyecto, en el cual pues vamos a trabajar con archivos referenciados. Yo puedo estar trabajando en la arquitectura, otro compañero pueda estar trabajando en la ingeniería, otro pueda estar diseñando las estructuras, y todos podemos estar viendo lo que está pasando en nuestro entorno, pero trabajando en nuestros archivos, pero visualizando qué está pasando en otros archivos de GN que están compartiendo con nosotros el proyecto. Bueno, pues un poco IcoSym Build Designer, ya lo he introducido un poco, viene de la base de uso de MicroStation, es decir, el motor de CAD que utiliza sigue siendo MicroStation, la versión V8i, a la que le han agregado una serie de paquetes de arquitectura que ya incluye el planificador de espacios para todo lo que es la gestión futura de nuestro edificio a través de los espacios que vamos a generar en IcoSym, pero también incluye Bentley Structural para el diseño de estructuras, tanto de hormigón como de acero, como de madera. Por tanto, podemos diseñar cualquier tipo de estructura de cualquier material. El Bentley Mechanical Systems para diseñar y calcular cualquier tipo de instalación HVAC. Y el Bentley Electrical Systems para el diseño y cálculo de instalaciones eléctricas. Todo ello es IcoSym Building Designer. Es decir, se ha metido todo en un único paquete que nos va a permitir el desarrollo de todo un proyecto, desde el diseño conceptual hasta los proyectos constructivos y planos de detalle, pasando por, obviamente, detección de colisiones entre las diferentes disciplinas de un proyecto, la visualización y presentación y marketing de un proyecto, hasta la posibilidad, pasando por el diseño generativo de formas complejas. Por tanto, todo esto en un único paquete significa que tenemos 10 aplicaciones de diseño en una única: arquitectura, estructuras, instalaciones mecánicas, eléctricas, planificador de espacios, detección de colisiones, visualización y animación del proyecto, diseño generativo de componentes, diseño conceptual y documentación final. Por tanto, IcoSym no deja de ser un único producto, por tanto, una única instalación, una única licencia y un único formato. Es decir, solo tendremos que aprender un producto, tendremos una única interfaz y tendremos múltiples disciplinas que van a trabajar sobre una única base, CAD, que es MicroStation, y que va a utilizar un formato muy popular como puede ser el de GN. Y digo popular porque no hay software CAD ni BIM que se precie que no lea y escriba en formato de GN. Por tanto, podemos trabajar con cualquier colaborador porque seguro que podrá interpretar nuestros modelos, nuestros diseños. ¿Quién necesita de IcoSym? ¿Quién es el potencial usuario de IcoSym? Cualquier usuario, cualquier diseñador que diseñe muros, puertas, escaleras, elementos arquitectónicos, pero también elementos estructurales, vigas, zapatas, columnas, pero también ingenieros que diseñen y calculen instalaciones para edificios HVAC, fontanería, agua caliente, sanitaria y también instalaciones eléctricas. Por tanto, podemos utilizar lo que es el IcoSym Building Designer en cualquier tipo de edificio, pero es que no son solo edificios residenciales. Podemos utilizar IcoSym en plantas industriales, naves industriales, factorías, edificios comerciales, campuses, residenciales, pero también en infraestructuras. Un ejemplo de grandes empresas, por ejemplo, Crossrail, quizá la empresa más grande, una de las ingenierías más grandes que hay en Europa. Todo el diseño de las líneas férreas del metro de Londres, pues diseñadas con sistemas Bentley. Ventajas competitivas respecto a otros sistemas. Bueno, hay muchas que son muy comunes. Vamos a intentar explicar las que nos diferencian respecto a otras plataformas, ¿no? Veréis que con IcoSym, obviamente, podremos generar planos y vistas a partir de un modelo 3D, pero veremos que todas estas vistas, todos estos planos que vamos a generar, van a incluir y podemos incluir en ellas cualquier tipo de etiqueta que nosotros queramos personalizar para que
digamos, cualquier modificación que se realice sobre el modelo, estas etiquetas veréis que cambian y por tanto se van a actualizar. Otra novedad importante que incluye Ecosim Building Designer es el hipermodeling. Eso lo veréis, es realmente espectacular cómo podemos utilizar y cómo podemos unir el mundo complejo del modelado 3D con la información detallada que nos ofrecen los dibujos detallados a una escala más precisa del mundo 2D. Veréis cómo con hipermodeling, con los hipermodelos de Ecosim Building Designer, nosotros podemos trabajar en modelos 3D, pero que incluyan también información detallada 2D, lo cual facilita mucho la documentación e interpretación de los planos que vamos a estar haciendo. A título de ejemplo, este plano que estáis viendo aquí fue creado en menos de 5 minutos, con toda la información que estáis viendo, con todos los detalles, etcétera. A nivel de la creación de planos, como os decía, nosotros vamos a estar trabajando siempre en un modelo que está vivo, es decir, cualquier detalle no deja de ser una representación de un modelo, ¿de acuerdo? Por tanto, aquí estamos viendo un plano al cual le hemos insertado una serie de dibujos. Sobre cualquier dibujo nosotros podemos crear una sección en el mismo plano, ¿de acuerdo? Y en cualquier momento nosotros podemos llamar a esta sección que hemos creado. Veréis que son secciones dinámicas, ¿de acuerdo? Yo ahora desactivo, le doy simplemente un nombre a la sección, pero desactivo. ¿Por qué? Porque en cualquier momento yo puedo activar mi sección directamente desde el plano, ¿de acuerdo? Por tanto, le digo, ahora colócame el dibujo a la escala que uno quiere situar, esta sección y la sitúa. Por tanto, las secciones son vivas, las podemos actualizar directamente en el plano y obtenemos el resultado de esta sección directamente. Es decir, que no estamos colocando dibujos estáticos 2D en un plano, sino que estamos colocando vistas que son parte de un modelo. Y por tanto, estas vistas, que son una proyección de un modelo, nosotros podemos trabajarlo, hacer secciones y en un mismo plano ir cambiando los planos de sección para obtener la nueva documentación. Otro elemento muy interesante es que siempre con Ecosim trabajaremos con modelado paramétrico, es decir, las herramientas de Ecosim se basan siempre en herramientas que forman parte de un catálogo general de Ecosim y que podremos ir modificando mediante una ventana de parámetros. Son objetos únicos, pero que mediante parámetros podremos deformarlos. Como estáis viendo este tipo de escalera, pues simplemente es la misma escalera a la cual hemos cambiado una serie de parámetros, número de huellas o altura entre descansillos, etcétera, y el elemento se va actualizando cambiando estos parámetros. Además, todos estos objetos, obviamente, les podemos agregar cualquier tipo de atributo, de información adicional para poderla utilizar en cualquier fase del proyecto. Veremos que en Ecosim podremos tocar un objeto y pedirle instantáneamente cualquier tipo de información que forme parte de su catálogo, ¿de acuerdo? Ya bien sea por el simple necesidad de diseño, porque necesito una sección más detallada por este corte de aquí, o porque simplemente necesito cambiar alguna propiedad, algún atributo de este elemento, o porque simplemente quiero obtener información de aquel elemento porque yo no soy parte del diseño, sino que soy parte de la gestión del uso de este edificio y por tanto quiero saber pues alguna ficha técnica, alguna ficha de mantenimiento de algún elemento, etcétera, etcétera. Es decir que no solo estaremos agregando datos puramente de un catálogo, sino que podremos añadir a cualquier elemento cualquier archivo externo, sea un PDF, sea una imagen, sea un documento Word, etcétera, etcétera, para que, pensando ya con el nombre del programa, se llama Ecosim, de Arquitectura, Ingeniería, Construcción y Operación o Uso del edificio en su fase final, que es lo que más le importa al cliente, ¿no? Y también, obviamente, el poder hacer pues, llamadas a través de estos hipermodelos. Esto lo iremos viendo.
Vemos las tres grandes disciplinas con las que podemos trabajar en Ecosim. La parte de arquitectura, bueno, aquí nada nuevo respecto a otros programas, a nivel de que sí que tiene un montón de herramientas con las que poder diseñar libremente cualquier tipo de herramienta, componente arquitectónico. Como os decía, todos son componentes paramétricos. Ecosim viene equipado ya con una biblioteca adaptada al mercado español, no tiene ninguna restricción de diseño. Veréis que podemos trabajar con herramientas de sólidos, de superficies y mallas que pueden ser usados para crear cualquier modelo a medida y convertir estas herramientas en herramientas arquitectónicas con todas sus propiedades. Y para que veáis un ejemplo, utilizando la Smart Line de MicroStation, para los que seáis usuarios de MicroStation, cómo puedo seleccionar un pasamanos y a partir de una Smart Line que he diseñado, pues que se adapte a esta Smart Line. Lo mismo que si ahora selecciono un tipo de barandilla, lo mismo. Clico sobre la Smart Line que he dibujado sobre una isométrica y automáticamente este objeto se va adaptando a esta línea inteligente que tenemos dibujado en nuestro modelo. Obviamente, para una barandilla, pues qué mejor que dibujar a nivel de isométrico, porque hacemos un recorrido vertical, pero obviamente sobre cualquier línea en el plano también podemos utilizar esta Smart Line para ser convertida en una componente paramétrica, como puede ser una barandilla. Para que veáis un poco la interfaz, bueno, pues como os decía, ¿no? Aparte de poder personalizar las diferentes vistas con las que queréis trabajar, bueno, pues si quiero trabajar en la disciplina arquitectónica, elijo mi herramienta, elijo dentro de un catálogo de muros predefinidos, o bien selecciono de uno que ya está definido en el proyecto, cómo quiero dibujar este muro. Puedo cambiar sus parámetros, sus valores sobre la marcha sin tener que terminar la herramienta y simplemente dibujar, ¿no? Interesante es que cualquier objeto en Ecosim, cualquier objeto, basta con que lo toquéis y podéis modificar directamente las posiciones. Veréis que cualquier objeto en Ecosim es sensible a la colocación mediante pues estas líneas vistas previas de cotas que nos permite mover el muro. Fijaros que al mover un muro que está dibujado con otro, pues automáticamente si estoy modificando un muro, se me lleva el muro que va vinculado a él. ¿De acuerdo? Exactamente igual cuando estamos trabajando con herramientas paramétricas más complejas como pueden ser las puertas, las ventanas, etcétera. Basta con que toquéis un muro sobre el cual queréis colocar la puerta, situáis la puerta y luego le decís hacia dónde queréis la abertura de la puerta. ¿De acuerdo? Igualmente, yo puedo tocar una puerta, como os decía, cualquier objeto, pues en vez de 82 quiero que mida 90 o 100, pues plac. Simplemente cambio sobre el dibujo en planta y de esta manera es idóneo muy rápido cambiarlo, ¿no? Dentro de lo que es la exploración, digamos, de datos que tenemos en el proyecto, yo puedo seleccionar mediante un montón de filtros el objeto que yo quiero analizar, por ejemplo, puertas. Ahí me saca un listado de las puertas que tenemos colocadas en los archivos que tenemos seleccionados y ahí los puedo editar. Directamente cuando estoy editando un grupo de objetos seleccionados, ahí podía cambiar la tipología de la puerta, sus parámetros y simplemente accediendo a este grupo de datos yo puedo cambiar el aspecto de todos mis objetos que previamente he filtrado. Por tanto, es muy operativo el hacer los cambios que sabemos que sufre un proyecto a lo largo del proceso de diseño. Cosas tan obvias como diseño de muros o puertas, hasta diseño conceptual con Generative Components, eso lo veremos, para realizar cualquier tipo de forma orgánica por compleja que sea. Es decir, dentro de Ecosim disponemos de lo que se llaman las Generative Components para poder, digamos, generarnos a partir de superficies, poder definir una serie de condiciones y poder definir qué tipo de modificaciones podemos crear en estos sólidos que nos van a permitir, igual que lo hacíamos con la Smart Line, sustituir
digamos, estos sólidos por cualquier elemento complejo como puede ser una fachada y poder deformar de forma gráfica, de manera que el usuario final que va a utilizar esta componente generativa que se llama en EcoSim, pues pueda utilizarlo pues, para doblar fachadas, doblar elementos complejos como los que estáis viendo, ¿no? A nivel propiamente de lo que sería el diseño de estructuras, como os decía, podemos trabajar con hormigón, con acero, con madera y tenemos todo tipo de elementos estructurales. No nos va a faltar ningún tipo de elemento para poder diseñar y cualquier tipo de estructura. Además, obviamente, Bentley dispone de diferentes programas de análisis y cálculo de estructuras y por tanto tenemos comunicación bidireccional con cualquier producto de talla análisis, no solo propios de Bentley, como pueden ser STAT o RAM, sino con otros programas de otras desarrolladores, como puede ser Tecla, a través del formato intercambio ISM, que es el más estándar. A nivel propiamente diseño estructural, enseñaros cómo, de la misma forma que podíamos trabajar utilizando la SmartLine para dibujar elementos complejos a partir de una línea o de una spline, con ingeniería y elementos estructurales de la misma forma podemos trabajar. Veremos que no tenemos ninguna restricción geométrica, pueden crearse objetos de cualquier forma y además tenemos ya metidas también en catálogo todas las secciones adaptadas al mercado español. Un ejemplo muy sencillo, cuando yo estoy colocando una herramienta que puede ser una losa, puedo seleccionar diferentes métodos de colocación. Si selecciono el método que es detección de los límites, del perímetro, pues basta con que toque las vigas que me van a formar el perímetro para que EcoSim me dibuje la losa dentro de este perímetro. Puedo cambiar a nivel de visualización transparente y a partir de ahí hacer modificaciones. Fijaros que estoy utilizando herramientas puramente CAD de MicroStation. Utilizar la herramienta rectángulo y luego yo decido si esta herramienta rectángulo sobre la losa es un hueco, es una cavidad que sobresale, es un nicho. Es decir, ahí podemos determinar cómo queremos que se comporte este rectángulo sobre la herramienta losa que acabamos de dibujar. En este caso, le estoy diciendo que sea como un pequeño zócalo que sobresalga pues 40 centímetros, ¿no? Por tanto, no está ahuecando esta losa, sino que la está haciéndola más, aumentando la sección, ¿no? Que os decía, elementos curvados y doblados. Da igual que tengamos cualquier forma. Yo puedo utilizar un perfil y utilizarlo a través de cualquier línea, Por ejemplo, selecciono un perfil en T, selecciono una línea curva y automáticamente este perfil en T toma la forma de la curva. Si yo puedo trabajar con herramientas que puedan ser de sección variable, como puede ser una viga en T, cuya sección pues es variable, la voy a utilizar, por ejemplo, en este diseño, para utilizarla como, en base a una matriz de rotación, poderla utilizar en proyectos como este. Puedo decirle, seleccionar qué tipo de perfil quiero utilizar, en qué tipo de familia la quiero guardar, etcétera, etcétera, y dibujarla, ya sea en planta o ya sea en el modelo 3D, en la isométrica en este caso. Puedo dibujar indistintamente en cualquier vista. Puedo empezar dibujando en una, terminando de dibujar en otra. Una vez dibujadas, podemos ver cómo EcoSim nos va uniendo estos perfiles de sección variable, siempre por el alma, y a partir del uso propiamente de las herramientas de edición de MicroStation, fijaros que yo ahora puedo hacer una distribución, ya sea a lo largo de un recorrido, ya sea polar, ya sea rectangular. Si es polar, indico el ángulo delta con el que quiero repartir esta viga,
marco el inicio, marco el final y me hace el desarrollo. Por tanto, veréis que tenemos total libertad para poder crear cualquier elemento en el espacio. También es muy interesante el que, como sistema BIM, vamos a utilizar la I de información, cualquier informe que yo pueda extraer de lo que sería EcoSim, veréis que son, son hojas Excel dinámicas directamente con el modelo. Es decir, yo extraigo un informe que está directamente vinculado con el modelo. Le digo que me saque un listado de todos los pilares metálicos. Él me saca todos los pilares. Yo aquí puedo hacer, por ejemplo, una búsqueda porque quiero modificar a lo mejor algún dato. Es mucho más fácil trabajarlo sobre una hoja Excel que sobre un modelo, obviamente. Modifico 6 columnas y fijaros cómo automáticamente dentro de EcoSim me dice, has seleccionado 6 columnas en la hoja Excel, que son estas, las puedo aislar directamente para poder trabajar sobre ellas con todo detalle, y sobre estas columnas de acero nosotros podemos directamente, ahora que las tenemos aisladas, modificar los parámetros que tenemos en la hoja Excel. Fijaros que si me acerco a esta columna de aquí, ya estoy viendo cómo parte de la información también me aparece en la isométrica. Pues bueno, yo le puedo cambiar el nombre de esta sección y le cambio pues a 152, 23. Y esto lo hago en las 6 columnas que tengo seleccionadas. ¿Vale? Fijaros que de momento no me ha cambiado el texto en el modelo. Lo único que tengo que hacer es actualizar la hoja de cálculo. En el momento en que actualizo, fijaros cómo ya me ha cambiado la etiqueta de las columnas. Por tanto, muy interesante esta vinculación del archivo de datos con el archivo gráfico del modelo. A nivel de diseño mecánico, es decir, diseño de instalaciones de sistemas mecánicos para ventilación, aire acondicionado y fontanería. Bueno, todos estos tipos de elementos podemos tratar y, obviamente, con algunos pluses que tiene EcoSim respecto a sus sistemas, ¿no? Poder diseñar muy fácilmente sistemas mecánicos y fontanería con pendiente, muy fácilmente, ahora lo veremos. Herramientas para poder dimensionar conductos en función de diferentes parámetros, como puede ser la velocidad del flujo de aire, o distancia, o fricción, y poder, digamos, hacer una auditoría de nuestro sistema en función de los cálculos que nos han venido de los ingenieros, ¿no? Tenemos una biblioteca muy amplia de componentes para diseñar cualquier tipo de sistema mecánico, de ventilación o de tubos. Y veréis que de la misma forma que hemos modificado antes las puertas todas de golpe de una tipología, pues este mismo motor de filtros de búsqueda lo podemos utilizar para hacer modificación masiva de colecciones de elementos que en sistemas complejos como pueden ser los sistemas de ventilación pues son muy necesarios, ¿no? La misma forma de operar y mostrar tanto el modelo 3D como el modelo 2D, como el dibujo 2D, en sistemas mecánicos es aún más evidente y más necesario, ¿no? Es decir, poder identificar, podemos definir que a EcoSim nos muestre en cualquier vista 3D las etiquetas con las características del elemento para poderlo identificar, no solo que nos aparezca en planta, sino también en el modelo, ¿de acuerdo? Por tanto, esto nos va a permitir tener un feedback inmediato sin tener que recurrir a tocar el elemento para saber de qué dimensiones o qué información queremos obtener del elemento, ¿no? Por ejemplo, lo que os decía, sistemas con pendiente. De una forma muy sencilla, yo puedo estar trabajando aquí un sistema que vemos en sección, que es completamente horizontal, lo hemos dibujado sin ninguna pendiente. Por tanto, yo ahora me voy a trabajar con herramientas de conductos, selecciono el aplicar pendiente, selecciono el elemento
el primer elemento y cómo quiero que se comporte. Por tanto, voy a definir un porcentaje, voy a definir un porcentaje del 2% hacia arriba o hacia abajo. Y bueno, toco el elemento matriz de este sistema. Él detecta la instalación y fijaros que todo el ramal ya queda con esta inclinación del 2%. ¿Eso qué significa? Que yo ahora puedo seguir trabajando con mis herramientas y basta con tocar la herramienta, el conducto, para que, fijaros que automáticamente Acosim detecta el sentido en cualquier eje, en la vista en planta, en la isométrica, que me está dibujando siguiendo esta pendiente del 2%. Por tanto, realmente muy intuitiva la forma de trabajar con cualquier tipo de disciplina, ya sea arquitectura, ya sea estructuras, o sea ingeniería, ¿no? ¿Cómo se convierte esto al final en planos? Para que veáis un poco, ¿no? Es decir, bueno, como os decía, para generar planos nosotros partimos de un modelo y lo que vamos a hacer va a ser, fijaros que, bueno, yo quiero obtener una sección a una cierta altura para poder visualizar estos conductos. Pues me voy a la herramienta de dibujo, decido con qué tipo de vista quiero trabajar. Yo puedo personalizar la vista con la que quiero trabajar. No es lo mismo mostrar información de arquitectura que de ingeniería y por tanto ya tengo definidas una serie de personalizaciones de cómo quiero visualizar la sección resultante, esta vista, marco en el alzado por dónde quiero cortar y hacia dónde quiero mirar, es decir, hacia abajo. Le doy un nombre al dibujo que me va a resultar de este corte. Y aquí puedo directamente, en este diálogo de creación de dibujo, yo puedo directamente decirle, créame el dibujo a esta escala, ponerle la escala de dibujo, e incluso también que me cree el plano correspondiente a este dibujo. Que directamente pueda estar haciendo dos cosas a la vez. No solo me creas el dibujo 2D para trabajar a nivel puramente 2D, sino que créame también el plano donde quiero insertar este diseño, ¿no? Este es el resultado. Me está creando un plano con el dibujo ya insertado. Fijaros que es lo que os decía antes. Me está creando ya el dibujo con toda una serie de etiquetas que formaban parte del modelo. Fijaros que me está acotando, me está dimensionando todos los conductos, pero, bueno, pues seguramente el texto no está a la escala requerida. Fijaros que estoy llamando ahora al dibujo 2D creado a partir del modelo. Por defecto, cambia de fondo. Con este fondo gris sé que estoy trabajando en un entorno de dibujo 2D y por tanto aquí puedo trabajar con las herramientas puramente de MicroStation de anotación, ¿no? Y aquí puedo seleccionar el tamaño de los textos y cambiarlos. En el momento en que vuelva al plano y actualice la información, veremos cómo el texto queda actualizado. Aquí tenemos los dibujos que tenemos situados en el plano y ya tenemos los textos actualizados. Por tanto, este juego de poder trabajar primero en un entorno 3D, luego poder generar dibujos puramente 2D y luego insertarlos en un plano y poderlos modificar, ¿no? Incluso sistemas para optimizar toda nuestra instalación, ¿no? Es muy interesante el que directamente, utilizando el explorador de elementos que tenemos en nuestro sistema, yo puedo bueno, pues ir a buscar, por ejemplo, y cambiar, en este caso, todos los difusores. Fijaros que automáticamente todo lo que está seleccionado me queda seleccionado en rojo en el modelo. Puedo cambiar porque el calculista me lo ha dicho, pues aquí necesitamos 50 litros por segundo en cada de salida en estos difusores. Por tanto, puedo comprobar que todos los difusores en la tabla ya tienen este flujo de aire cambiado, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer va a ser analizar el sistema. Vamos a tocar, igual que antes,
la componente que nos determina todo el ramal. Vemos que es una componente que está en T, por tanto, de ahí van a surgir 3 diferentes ramales que nosotros podemos seleccionar el 1, el 2 o el 3 y en cada uno de ellos poder seleccionar cada uno de los elementos de forma individual. De aquí yo puedo llamar a que me actualice el sistema, de ahí me saca y me calcula los diferentes flujos de aire y cuando me ha calculado el flujo de aire puedo ya directamente darle al botón de que me calcule la velocidad del aire en cada uno de estos componentes. Fijaos que puedo ir andando uno por uno para ir viendo en el modelo y cuando yo estoy en el modelo poder ver en este caso pues este último conducto pues necesita efectivamente 50 litros por segundo a una velocidad de 2,83, ¿no? A partir de aquí, ¿qué podemos hacer? Pues nosotros podemos modificar el tamaño del conducto previamente diseñado. ¿Cómo? Pues, bueno, a partir de esta herramienta que nos permite entrar la longitud que ya conocemos, el valor del flujo del aire que nos ha dado el sistema, el valor de la velocidad que también nos ha dado el sistema, y le decimos que nos calcule la nueva dimensión. 149 milímetros de diámetro tiene que tener este conducto para que la salida en el tenga el flujo de aire que habíamos determinado. Muy bien, pues para cambiar propiedades de cualquier objeto, tocamos modificar propiedades, tocamos el objeto, la parte gráfica, simplemente igual que antes. Fijaros que toco sobre la cota y automáticamente aquí puedo cambiarle el diámetro de 150 a 149. Y ahora, una vez hecho esto, él recalcula todos los componentes que dependen de esta modificación. Por tanto, este codo, este conducto, fijaros cómo van midiendo los 149 milímetros de diámetro. 3/4 partes del diseño eléctrico. Lo que sí que es interesante, aquí podemos diseñar y calcular longitudes de circuitos, canaletas, conductos, sistemas de sujeción. Obviamente podemos sacar informes de paneles, luminarias, circuitos. Y obviamente lo más interesante, que esté vinculado, no vinculado, integrado bidireccionalmente con los sistemas de análisis de iluminación como pueden ser Dialux, Relux, Visual, etcétera. ¿Vale? Un ejemplo muy claro, estamos trabajando en cualquier espacio y lo único que tenemos que hacer, hemos situado unas canaletas, pero queremos situar una serie de luminarias y para ello vamos a utilizar el sistema Relux. ¿Vale? Fijaros que directamente dentro de Ecosim yo puedo llamar a este software directamente marcando el espacio sobre el que quiero trabajar. Basta con determinar que me haga un nuevo cálculo y directamente aquí estamos llamando a Relux para hacer una simulación de las luminarias que quiero colocar en este espacio. Él reconoce la geometría y a partir de aquí, bueno, simplemente trabajar con la base de datos que tiene Relux de luminarias y por tanto insertar el producto que queremos en este espacio, ¿no? En este caso vamos a seleccionar una luminaria del catálogo de Relux. Nos vamos a quedar con este tipo de luminaria en el cual podemos ver todas las características técnicas del objeto. Y una vez determinado el sistema, le decimos que nos haga una optimización de la colocación de estas luminarias en el espacio que hemos importado de nuestro modelo de Ecosim. A partir de aquí podríamos sacar los diferentes informes que nos puede dar Relux, poder trabajar en un modelo para ver que realmente es la disposición adecuada, la podíamos modificar manualmente, etcétera, etcétera. Y lo que queremos finalmente es guardar este cálculo para recuperarlo en el modelo. Es decir, programas de diseño vinculados a programas de cálculo. Cada uno hace lo suyo, lo importante es que estén perfectamente vinculados y que los objetos que yo ahora estoy
y por tanto mantengan las mismas propiedades y por tanto yo pueda sacar los mismos informes que tenía en Redux, pero hacerlo directamente en Ecosim. Por tanto, el resultado lo tenemos insertado dentro de nuestro modelo. A nivel de lo que es la gestión de espacios, veremos que, bueno, en Ecosim podemos generar diferentes mapas temáticos en función de varios parámetros, como puede ser el uso, el tipo de personal, a que esté dedicado cada uno de los espacios, sobre todo pensando en lo que es, bueno, pues la utilización de los espacios, del facility management, el poder crear obviamente inventarios de todos los espacios que estemos generando y obviamente el poder hacer búsquedas, navegar por nuestro modelo y sacar cualquier tipo de informe y etiqueta del espacio de nuestro modelo. Aparte, digamos que de todos estos espacios yo les podré agregar toda una serie de parámetros adicionales para poder ser tratado el edificio en sí a cualquier programa de análisis energético que lea el formato GBXML, como puede ser Green Building Studio, Ecotech y otros tantos otros que hay en el mercado. Por tanto, ya veréis que para Ecosim es muy importante la interoperabilidad con otros sistemas de cálculo para edificios. Obviamente, todo lo que estamos extrayendo, dibujando y modelando, pues se puede extraer mediante informes de mediciones que podremos vincular con los principales programas de mediciones y presupuestos, como puede ser Presto, etcétera. Por tanto, lo que generamos es simplemente un archivo Excel de intercambio que lee perfectamente Presto. Las columnas bien situadas de lo que es longitud, altura, espesor, etcétera, el nombre del objeto, etcétera, para que pueda entenderlo en nuestro programa de presupuestos. Una de las grandes ventajas, como sabéis, de trabajar con sistemas BIM es el poder analizar, auditar un modelo que nosotros mismos hayamos creado o simplemente porque somos una constructora y nos viene o bien en formato BIM o porque nosotros queremos simplemente auditar un proyecto que nos viene. Y por tanto, saber cómo interactúan las diferentes disciplinas, pues es muy importante para no llevarse sorpresas en obra. En este caso, a Ecosim, veréis que nos permite auditar el modelo creado por nosotros con el creado por otros colaboradores directamente sobre la marcha. Podremos hacer cambios en tiempo real durante las diferentes fases del diseño, pues para evitar las sorpresas en obra. Y aparte, no solo podremos detectar colisiones entre simplemente archivos de GN, que es lo que con el archivo que trabaja Ecosim, sino con cualquier tipo de archivo, como puede ser DVG 3D, IFC, iModels, SketchUps, 3DM y muchos más. Es decir, que no solo detectamos colisiones con archivos creados en base al DGN. Un ejemplo, nosotros tenemos un filtro para buscar entre los diferentes elementos. Podemos buscar, por ejemplo, todo lo que sean falsos techos. Pues buscamos techos o falsos o una palabra que nos identifique el elemento que estamos buscando. Y lo metemos en un conjunto que se llama A, que nos va a marcar en color rojo. Y queremos ver cómo interactúan los falsos techos con los conductos de aire. Por tanto, yo voy a utilizar un filtro. Ahí me guarda todos los últimos filtros que he buscado. Por tanto, búscame conductos. Pues me seleccionas todos los conductos y me los llevo a esta otra ventanita que es el conjunto B, que me los marca en azul. Sobre estos yo ahora podría hacer un filtro y decir, oye, solo los de esta zona, ¿no? Muy bien. Y una vez seleccionado estos dos grupos, le digo que me haga el cálculo de las interacciones y dónde hay choques entre ellos. Y puedo ir navegando con los diferentes choques que me va mostrando esta tabla y gráficamente me está mostrando dónde se producen en el proyecto. Con lo cual aquí, fijaros que yo me centro en esta parte que es donde quiero trabajar ahora, ¿vale? Y ahí claramente yo puedo seleccionar con las herramientas propias de edición de MicroExtension y decir, oye, muéveme este falso techo que estaba aquí marcado en rojo, 40 centímetros para abajo. Clac.
y automáticamente lo veo en las diferentes vistas. De ahí la ventaja del poder trabajar con este explorador de objetos que tiene AecoSim, que con una multitud de filtros nos permite utilizar con toda precisión y poder analizar los objetos que nosotros busquemos. Otro aspecto importante respecto a otras plataformas es los hipermodels, ¿no? Nos hemos atrevido a traducir por hipermodelos, ¿no? Es decir, ¿qué es un hipermodelo? Bueno, un hipermodelo permite combinar la información detallada 2D que generamos en cualquier dibujo con el modelo 3D. Sabéis que el modelo 3D no está nunca jamás tan detallado como un dibujo 2D, pero que sí sería muy interesante el poder unir estos dos mundos para poder llegar a una representación como esta. Es decir, poder hacer una sección de un edificio y, oye, si yo he trabajado en la sección que he marcado, la sección A que me corta por allí, por aquel plano, y sobre la sección A, que es un dibujo producido por un corte, yo dibujo un simbolito, le pongo el detalle constructivo, le pongo las etiquetas de todos los materiales. Aquella etiqueta, aquel símbolo, va unido a aquel plano de corte. Bueno, pues en AecoSim nosotros podremos activar esta sección y decirle, oye, no solo me muestras la sección, sino que me muestras el dibujo 2D asociado a esta sección y se lo veo en isométrica, en una caballera o en una perspectiva cónica, que se me muestre exactamente igual, para que yo cuando imprima este plano o simplemente lo guarde en formato PDF para que mi jefe de obra lo pueda ver, se pueda entender muy fácilmente. Por tanto, ventajas muy claras. Ideal para presentaciones, visualizaciones, poder hacer planos de secciones constructivas complejas con todo el detalle que incluye cualquier dibujo 2D y con la claridad de un modelo 3D. Y por tanto, ya hemos visto antes que yo podía tener definidas unas plantillas de estas vistas que voy a generar. Si quiero que se visualice a nivel de líneas ocultas, líneas transparentes, con superficies de materiales para hacerla con mayor detalle, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, todo esto lo podemos predefinir para obtener imágenes como la que estáis viendo en pantalla. Un ejemplo muy cotidiano. Una sección de un edificio con sus detalles a nivel constructivos y sus etiquetas. Este sería el resultado y un poco para que veáis cómo sería el trabajo, ¿no? Tenemos aquí un modelo. Fijaros que en cada sección que hemos creado nos aparece como una marca. Veis que hay como unos puntitos que son unas marcas y ahí nosotros sobre el modelo podemos llamar estas marcas. ¿Veis? Que ya me aparece como un diálogo que me dice, oye, muéstrame esta sección. Ah, perfecto. Bueno, no parece una sección muy detallada, ¿vale? Pero digo, muéstrame el detalle 2D de esta sección. Es como si yo ahora le digo, actualízame el tipo de representación de esta vista, ¿vale? Y me muestras los materiales de corte. Y ahí podemos ver cómo están grafiados los forjados, las diferentes capas del forjado. ¿Veis? El aislante 2D, que es simplemente una trama, pues se está representando en 3D. Yo puedo estar rotando mi edificio y si lo muestro en plano, este es el dibujo 2D. Pero esta información se mantiene en 3D, con lo cual es genial el poder representar secciones con esta calidad, ¿no? Los hipermodelos, además, como os decía, no solo permite agregar marcas en un modelo para que me muestre un dibujo 2D, sino también me permite agregar, lo que os decía, cualquier tipo de documento a cualquier tipo de objeto. Por lo que os decía, ¿no? Pues oye, sobre un conducto yo necesito saber exactamente el mantenimiento que requiere aquel aparato y cuando vence, pues tener toda la documentación en el modelo. ¿De acuerdo? Y además, como lo guardo en una base de datos que se externa al modelo, digamos que, bueno, pues tú lo que estás haciendo es simplemente tocar un vínculo que él te abre, pues, todos los archivos que tú tienes en tus catálogos que no son propiamente de AecoSim, sino que son puramente catálogos de fabricantes, etcétera, ¿no?
Veamos un poco los diferentes tipos de archivos y qué utilidad le podemos dar a nuestro proyecto, ¿no? Un ejemplo muy claro, fijaros que aquí tenemos pues, vinculados diferentes imágenes, por tanto tienen el icono de una imagen, ¿de acuerdo? Yo bien puedo hacer una vista previa rápidamente o abrirlo. En este caso, pues lo abro. Si es un documento Word, pues directamente aquí él hace la llamada al documento Word, que está en el servidor donde sea, y me abre el documento Word que hace referencia a la memoria de materiales de esta fachada o lo que sea. ¿Cómo funciona eso? Muy fácil. Yo puedo agregar cualquier tipo de archivo, en este caso un PDF. Selecciono el PDF y ¿dónde quiero insertarlo? Pues en la cubierta esta de aquí. Basta con que toquéis la cubierta y ya queda este iconito del archivo PDF agregado a este elemento. Por tanto, cualquiera que esté trabajando en la red puede tocar este documento PDF y abrirlo. No sé cómo se estará viendo esto a nivel de internet, porque esto de estar haciendo un webinar con audio, además lo estamos grabando y que hay animación, igual lo estáis viendo vosotros a saltitos y no me vais siguiendo a mí con el audio, ¿no? De todas formas, como lo estamos grabando, os lo podremos enviar para que lo veáis, paso a paso todo lo que estamos haciendo, Lo que os decía, ¿no? De las Generative Components. Entonces, ahora entenderéis por qué Ecosim es utilizado por Norman Foster, Zaha Hadid y otros arquitectos de gran renombre internacional, porque ellos raramente hacen edificios rectangulares y sencillos, ¿no? Con Generative Components, Ecosim nos da la posibilidad de diseñar cualquier forma geométrica, por compleja que sea, y además utilizando toda una serie de relaciones entre los elementos, ¿no? Digamos que aquí lo único que hemos generado es una Generative Component basada en una malla de montantes y travesaños. Simplemente hemos decidido unas reglas de deformación que nos van a permitir editar este modelo. En este caso estamos trabajando como una concha creada por esta estructura. Y además lo bueno de Ecosim es lo que os decía, ¿no? Si tenéis una buena máquina, podéis tener la ventana de render activada, que simplemente a cualquier cambio que estéis haciendo sobre el modelo, basta que toquéis la ventana de animación, la actualicéis y veáis el resultado real, simulado de cómo quedaría esta modificación del modelo geométrico en la ventana de render, ¿no? Fijaros que podemos modificarlo o bien gráficamente o bien mediante estas variables que son el ancho y la profundidad de nuestros travesaños y montantes. Y con esto podemos generar, como estáis viendo, cualquier forma geométrica en base a esta malla y poder tener un modelo complejo muy rápidamente diseñado pues de una forma muy sencilla, ¿no? Lo que os decía, ¿no? Muy importante para Bentley, como sabéis, el poder trabajar con cualquier tipo de plataforma existente en el mercado. Es decir, yo no conozco programa que no sea compatible a nivel de disciplinas BIM, que no sea compatible con Ecosim. Es fundamental poder trabajar con los principales formatos de interoperabilidad. Y bueno, no vamos a obviar que Revit es una plataforma que ya es muy estándar y si bien el formato, como sabéis, IFC ya es el formato estándar de intercambio de modelos entre las diferentes plataformas BIM, pero ¿qué pasa con los objetos? Ahí es donde está el gran kit de la cuestión, ¿no? De intercambio de datos entre objetos. Una cosa es que yo le pase un edificio a uno que está trabajando con Revit o que el que trabaja con Revit me pase un edificio a mí. Yo lo puedo interpretar y leer perfectamente en IFC, ¿no? Pero ¿qué pasa con sus componentes que se ha hecho el usuario en Revit, ¿no? Las familias, los objetos RFA, vamos. Bueno, pues directamente ya en esta última versión de Ecosim, la S5, tenemos la posibilidad de colocar directamente
el objeto RFA o bien como un elemento independiente o directamente dentro de la paleta de datos, colocarlo ya como un elemento de catálogo para que cualquier usuario de nuestra organización, de nuestra ingeniería, de nuestra empresa, pueda utilizar este objeto que viene de Revit directamente como un catálogo nuestro, como si estuviera creado por nosotros. Por tanto, es lo que hay y por tanto pues podemos ahora trabajar con las Revit Families, ¿de acuerdo? Este sería un ejemplo pues trabajado con Revit y el resultado directamente importado en Ecosim, manteniendo geometrías, parámetros y variables creadas en Revit, las podemos utilizar también en Ecosim Building Designer. Bueno, importante el que no tengamos que depender también de programas externos para poder crear una buena animación, una buena imagen virtual de nuestro edificio. Dentro de Ecosim disponemos de un motor muy potente. Habéis visto que podemos crear muchas vistas en diferentes, digamos, estilos de representación, ¿vale? Podemos crear cualquier tipo de efecto lumínico, tratar con materiales específicos, tratar con luces, definir a partir de un modelo 3D, combinar el modelo 3D, digamos, a nivel de visualización fotorrealística. Si estamos cortando, pues que la sección de corte obtenga tramas vectoriales de nuestro sistema y poder hacer imágenes como estas, detalles como estos. Pero lo que es en sí el motor de rendering de Ecosim es el Luxology, ¿vale? Bueno, yo os invito a que lo probéis para que vosotros os deis cuenta de la calidad que podéis sacar con Luxology, ¿no? Estos son ejemplos de maquetas reales. Abajo tenéis en pequeño el estadio construido y arriba era lo que era la maqueta renderizada con Ecosim y Luxology, ¿no? Esto es un producto final. Esto es imagen final, que es la que deseamos. Obviamente se puede mejorar con otros softwares tipo 3D Studio Max, Cinema 4D, etcétera. Pero tener integrado esto dentro del modelo, pues ya es un plus. Obviamente os podíamos enseñar imágenes de los grandes estudios de arquitectura, ingeniería americanos y ingleses que utilizan Ecosim, pero nos gusta enseñar también cosas que se hacen aquí. Cortesía de una arquitectas de aquí de Barcelona, despacho de arquitectura, de Ideologic. Podemos simular a partir de un modelo, crearle efectos como si estuviera trazado con lápiz para darle un poco de humanismo, de humanidad a un modelo frío que puede ser muchas veces un modelo renderizado. Corte Inglés, trabajando para variar sus montajes. En fin, cómo se puede utilizar el Generative Components para geometrías complejas. Ya también a nivel de visualización es importante. Bentley fue el primer sistema que implantó la exportación a PDF 3D, pero con la ventaja que el PDF 3D de Bentley incluye además las propiedades de los objetos, con lo cual yo puedo intercomunicarme con mis agentes, con mis operarios, con mis colaboradores y poderle guardar un PDF que mantenga la estructura de niveles, que son las capas de Ecosim, y también las propiedades de los objetos. Aquí podemos ver lo que serían, bueno, pues la capa activada de los equipos. Aquí tendríamos la capa de los conductos y aquí la capa de los tubos, ¿vale? Todo el modelo organizado por capas y esta estructura del archivo se mantiene también en el PDF, ¿de acuerdo? Y además si toco el objeto puedo extraer los parámetros principales del objeto dentro del PDF. Para que veáis, digamos, lo fácil que es crear el PDF 3D, simplemente, fijaros que ahí tenemos diferentes vistas que hemos guardado para este proyecto. Nos vamos a archivo, imprimir.
Y ahí lo único que tenemos que tener presente es que vamos a utilizar el driver de Bentley, no el de Windows, sino el de Bentley. A partir de ahí ya se nos activa el imprimir en 3D, seleccionamos el formato del papel, en este caso un DIN A4 apaisado, e imprimimos. El resultado lo abrimos con Adobe Reader y, lo que os decía, obtenemos las mismas vistas guardadas dentro del modelo, es decir, estamos pasando un modelo hecho en ACOSIM directamente en un PDF, lo está abriendo nuestro colaborador con su Adobe Reader. Por tanto, podemos ir navegando. Fijaros cómo aquí tengo herramientas para navegar dentro de mi modelo en un PDF. ¿Vale? Por tanto, es una herramienta muy potente. Podemos crear secciones interactivas en cualquiera de los tres ejes X y Z para que nuestro montador que está en planta, está en obra, pues pueda ver exactamente el proceso constructivo, ¿no? Y lo que os decía, todos los archivos DGN que estoy utilizando, ¿veis? Desactivo la calle o el terreno y desactivo el terreno también en el PDF. Por tanto, es un objeto completamente vivo en un formato estándar como puede ser el PDF 3D. También ahora que se hace muy poca obra nueva y mucha más rehabilitación, MicroStation ya desde hace muchos años incorpora la nube de puntos, pues eso obviamente se mantiene en AECOSIM. Yo puedo insertar cualquier archivo de nube de puntos. Fijaros que puedo modificar, recortar mi archivo de nube de puntos para quedarme solo en este ejemplo con este ábside de esta ermita para poder trabajar esta nube de puntos. Y obviamente esta nube de puntos me va a permitir a mí tener un modelo real, ya bien sea para un proyecto as-built o simplemente porque tengo que hacer una rehabilitación y quiero interactuar sobre este estado real, sobre esta nube de puntos, y por tanto, esta nube de puntos se trata como cualquier elemento estándar de ACOSIM. Y por tanto, yo lo puedo tener en un DGN, puedo activar otro DGN, otro archivo DGN, y dibujar sobre este otro archivo DGN, teniendo como referencia la nube de puntos, vincular un muro, dibujar un muro basándome en snaps de estos puntos para tener una precisión milimétrica. ¿De acuerdo? Esto podía ser una imagen importada de una nube de puntos, la hemos metido en un DGN, ¿vale? Y sobre este DGN nosotros podemos trabajar y empezar a dibujar en otro. Lo tenéis aquí arriba, en cómo estoy dibujando en base a una nube de puntos. Esto que aparece en una fotografía son millones de puntos. Yo aquí puedo estar dibujando mis columnas, mis muros, mis ventanas, mis puertas, mis forjados, en base a esta nube de puntos. Y por tanto, tener un error prácticamente mínimo a la hora de dibujar. Aquí se ve la superposición en esta vista isométrica de la puerta con la nube de puntos. La puerta en blanco con la nube de puntos. Este sería mi archivo. Y lo bueno de ACOSIM es que tú puedes tener activado en una vista el archivo con el que estás trabajando y en otra vista tener desactivado tu archivo para visualizar solo el archivo referenciado. Esto para trabajar en equipo es fundamental y sobre todo para ayudarte a ver lo que estás haciendo y no tener ahí un montón de información en pantalla. ¿Vale? Y este sería un poco la vista interior. Esto parece una imagen estática, pero realmente esto es una imagen tridimensional de nube de puntos. Conclusión. Bueno, AECOSIM hemos visto que es un único paquete, por tanto una única interfaz para poder trabajar arquitectos, ingenieros, calculistas de estructuras en un único entorno BIM en el cual podemos coincidir diferentes disciplinas. Podemos trabajar en un formato estándar como es el DGN, podemos trabajar en planta como si estuviéramos trabajando en MicroStation o en AutoCAD y tenemos la ventaja de poder visualizar el modelo mezclando la facilidad y la precisión del dibujo 2D con, digamos, la imagen que nos produce un modelo 3D en lo que se llaman vistas de los hipermodelos, que sería pues una sección cortada con los detalles de la sección, las cotas o las notificaciones que nosotros queramos hacer. Y que, por tanto, en un único paquete hemos metido todas las disciplinas que antes Bentley tenía por separado.
Todos los que estéis, estéis interesados en aprender, bueno, pues tenéis en internet lo que se llama una Quick Start Guide. Basta que pongáis Quick Start Guide en Google y se os abrirá una página. Veréis que la primera llamada es la página de Bentley y ahí os registráis. Es muy interesante registraros, no por nada, porque bueno, tendréis acceso a, creo que son 19 tutoriales paso a paso, en el cual, digamos, se aprende a crear un proyecto entero con cada una de las disciplinas, arquitectura, ingeniería, estructuras y ocupación y gestión de espacios. Y obviamente montaje de planos, rendering en 19 capítulos. Yo os recomiendo, pues los que queráis, están en inglés, pero vamos, está muy bien documentado. También tenéis en YouTube vídeos y también tenéis acceso, veréis, a un servidor de Bentley, que es el Learn Server, que nos permite eso. En el mismo momento en que os registráis al servidor de Bentley, podéis crearos vuestros propios Learning Paths, es decir, vuestros propios pasos o recorridos de aprendizaje. Es decir, oye, de estos 19 pasos, él te irá indicando los pasos a seguir y te irá guardando todos los capítulos, los capítulos que hayas hecho, para recordarte, mira, has hecho ayer y hiciste hasta aquí, te falta esto, te guarda, es decir, te va recordando todos los pasos que has hecho para ir retomando la formación paso a paso, ¿no? En total son más de 4 horas de contenidos, como os decía, desde el diseño conceptual hasta la documentación final. Obviamente todo el soporte técnico de Ecosim está en castellano, obviamente solo para los licenciatarios que hayan contratado el servicio de mantenimiento Select. Y nada más, gracias por vuestro tiempo. Nos interesa mucho tener gente utilizando el BIM, no utilizando MicroStation, sino ya utilizando el BIM. Y por tanto ahora hay un competitive upgrade para pasar de MicroStation a Ecosim muy agresivo. En cuanto a nosotros, somos AECON, nos tenéis aquí en la página web. Muchas gracias y hasta la próxima.